la serie, We started the series. la tercera parte, las glorias de la justificación. The third part, the glory of the justification. Primero, como siempre, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra We're going to give thanks to the Lord for this word. y espero que tengo aquí los técnicos que están detrás trabajando. I have the people here in visuals and audio, and Que todos sean bendecidos. let them all be blessed. Oramos. Señor, nos presentamos delante de ti, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por esta noche y por este servicio al cual nosotros le decimos una cita con Dios. Esta vigilia donde me ha correspondido predicar en cada viernes, cada final de viernes en este mes, Dios, gracias por eso. Te pido que esta palabra que sale por mi boca no retorne atrás vacía, sino que haga el efecto que fue enviada a hacer, dando al fruto al 100 por uno. De esta manera, yo he orado para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amen. y el pueblo de Dios dice, Amen. bueno, voy a hacer algo técnico aquí, perdóneme, con su permiso. Sí, ahí estamos, es que estamos trabajando con el área técnica. Muy bien. Las glorias de la justificación, tercera parte. The glories of the justification, third part. Y aquí vamos a tocar un tema, And we're going to touch a topic today, mucho más la seguridad de la justificación. much more the assurance of the justification. Hace varias semanas que nosotros comenzamos en el capítulo 5, versículo 9, especialmente todo ese capítulo de Romanos. We started in Romans chapter 5, verse 9, all that chapter. Yo tengo en la Reina Valera 1960, que es la Biblia que estoy usando para los que están estudiando y los que nos ven a través del sistema de internet. In Spanish, I'm using Reina Valera 1960, Y en inglés es la New, New King James Version. para los que nos están viendo y que hablan inglés. Voy a leer el primer texto de esta noche, que es el texto que vamos a estar estudiando. Lo tenemos en pantalla, que dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. We're going to read the verse that we're going to be looking at tonight. It says in Romans 5:9, much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Para estudiar este texto, a pesar de que estamos bajo un tema, este texto es el texto central de la enseñanza. To study this text, even though this is one of the main verses of this teaching, this is the main topic, the main teaching. El tema de la justificación es el tema central en Romanos, para muchos es esta. Justification is the central teaching of the whole book of Romans. Y es el principio del Evangelio. And is the beginning of the gospel. Eso lo vamos a ir estudiando el día de hoy. We're going to be studying that tonight. Ya los que nos están viendo, que no han visto, que no han estado anteriormente con nosotros, pues esta es el tercer capítulo de una serie que ya tiene 2 capítulos, el primero y el segundo. For those who have seen us and those who have not yet, this is the third part. We have already talked about part 1 and 2. O sea que para poder comprender este capítulo tienen que ver los primeros 2 capítulos, So to be able to understand today, you have to see the other 2 videos que están aquí en el playlist. that are on the playlist in Y usted nos YouTube. puede seguir And you can follow us en este canal in this channel y poder ver a cada uno de los predicadores and de esta see iglesia. each one of the preachers of this church. Siguiendo en Romanos capítulo 5, versículo 9, este es uno de los versículos, como dije anteriormente, más importantes dentro de esta carta. So Romans 5:9 is one of those verses that is the most important of this letter. Sin embargo, ese es un texto que cuando no se estudia profundamente, lo suelen malinterpretar. De hecho, hay muchas personas que predican este texto muy mal interpretado. So there's a lot of people who read this verse and it's very, it's not well interpreted. So there's a lot of people who have preached about it, but there's a wrong interpretation. Pablo aquí no está dando una enseñanza que ya no tenga o que la haya hablado en la misma carta al principio o en otras cartas. He is giving a teaching that he has not yet mentioned in other letters. Él está haciendo un argumento que ya había comenzado en los primeros capítulos. He is making an argument that he started in the first
chapters. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 21, For example, in Romans 3, verse 21, es cuando se habla bastante o se toca bastante este punto. is when they speak and hit a lot this point. También para nosotros poder entender este texto, el versículo 9, Also, for us to understand this verse number 9, tenemos que entrar a Romanos versículo 1, 18, que lo tenemos aquí, me gustaría leerlo. we're going to enter into Romans 1:18, Porque en este versículo número 9 habla de la ira y aquí habla de la ira. because in Romans 5:9 it speaks about the wrath, and also here in Romans 1. Leemos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Ok, ya podemos ver con este texto que lo que él está hablando de la ira no comienza en el capítulo 5, sino que desde el primer capítulo él comienza a hablar de ese asunto de la ira de Dios. So we see that he's not starting to speak about the wrath in chapter 5, but he's starting this topic from the beginning. Y él comienza a hablar tanto a los judíos como a los gentiles de lo que era la ira de Dios. And he's speaking to the Jews and also to the Gentiles about the wrath of God. En Romanos capítulos 3, 9, In Romans 3:9, no sé si lo tenemos ahí, no lo tenemos ahí, sí lo tenemos. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. what then, are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. Se habla que ya tú no te puedes, estos capítulos hablan de que ya tú no puedes justificarte bajo la ley. This chapter speak that you cannot no longer be justified under the law. En el capítulo 3, versículo 20, Romans 3:20, si lo tenemos ahí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, por la ley se conoce lo que es el pecado. therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Y nos enseña que la única manera de un ser humano ser salvo And it teaches us that the only way of a human being to be saved y la esperanza del hombre pecador and the hope of the sinner viene de Dios mismo a través de su justicia. comes from God and his righteousness, his Si justice. cree en Cristo Jesús. If you believe in Jesus Christ. Eso lo dice en el texto de Romanos, capítulo 3, versículo 21, lo tenemos abajo. That's what it says in Romans 3:21. Recuerda que estamos haciendo una introducción para poder caer en el versículo número 9 del capítulo 5. So remember that we're doing an introduction to fall into place into chapter 5, verse 9. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Romans 3:21, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la justicia viene a través de Jesucristo para que todos los que creen en Él, en Jesucristo, porque no hay diferencia. It says, verse 22, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 24, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Whom God sent forth as a propitiation by the blood through faith to demonstrate his righteousness, Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo de
de Pablo en el tiempo que proseguía, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. 26, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Y aquí están los textos que habla que todos necesitan, tanto judíos como gentiles, necesitan de la salvación a través de Cristo Jesús. And this is the verses that speak that Jews and Gentiles will all need justification through Jesus Christ. Acuérdese que Roma tenía una iglesia que era mixta, que habían judíos y habían gentiles. Remember that Rome had a mixed church, that there were Jews and Gentiles. Y en el capítulo 4 es cuando él habla de Abraham, lo usa como un ejemplo. And in chapter 4, he speaks about Abraham. He uses it as an example. De la justificación no depende Justification does not depend de la circuncisión, of circumcision ni de los méritos que tú tienes o or que the puedas tener. merits that you have. Depende de la gracia que se recibe de Dios a través de la fe. It depends of the grace that you receive from God by faith. Entonces, en el capítulo 5, que es el que estamos estudiando, So then in chapter 5, which is what we are studying tonight, Pablo nos hace hacer una pregunta. Paul makes us do a question. Y esta pregunta yo la he hecho en las series, en los capítulos anteriores. And I made this question before in the previous Y chapters. yo quiero ver, a ver si usted se acuerda de esta pregunta. And let's see if you remember this question. ¿Cómo un pecador puede ser declarado justo? How a sinner can be declared justified or just. Y yo lo hice pensar a usted. I made you think. Y después tengo otra pregunta detrás de esa. And I have another question. ¿Qué beneficios puede traer la justificación de la cual estamos estudiando? What benefits can bring the justification that we're speaking about? Y antes de seguir hacia adelante, quiero mencionar algo. And before we continue forward, I want to mention something. Quiero que se acuerde que la justificación I want you to remember that the justification es fundamental en lo que es el Evangelio, is fundamental in what is the gospel, porque es lo que elimina la culpa, because it's what eliminates the guilt. es lo que donde tú entras en la salvación. It's when you enter into salvation. Por eso es que este tema que estamos comenzando a hablar hoy en este tercer capítulo That's why this topic that we're speaking about, this third video, es importante para el cristiano. it's important for the Christian. ¿Por qué? Why? Porque este es el fundamento de usted. Because this is your foundation. Si hay 200, por decir un ejemplo, y estoy exagerando, si hay 200 doctrinas, esta doctrina, aunque usted no se sepa las demás, tiene que saberse esta de pies a cabeza. Let's say that there's 200 doctrines, and I'm exaggerating. There's 200 doctrines, but you have to know this one. Porque esta doctrina es el fundamento del Evangelio. Because this doctrine is the foundation of the gospel. Pablo está enseñando cómo es que el ser humano es salvo. Paul is teaching how we are saved. Cuando nosotros comenzamos a estudiar en la primera parte de esta serie, When we started studying in the first part of the series, leímos el versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Romanos. we read verse 1 and 2 of this chapter of Romans. Y hay tres bendiciones que nosotros discutimos aquí. And there's three blessings that we discuss here. Uno es la paz que tenemos para con Dios. One is the peace that we have with God. Vamos a entrar ahí al texto. Ahí. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus O Christ. sea que lo primero que recibimos aquí es la paz con Dios, que es shalom, We receive the peace of God, which is shalom, que es ausencia de guerra con Dios. that it's the absence of war with God. Y también significa calma, tranquilidad. It also means calm and tranquility. También tenemos en estos textos lo que se llama el acceso permanente a lo que es la gracia. We also have the permanent access to grace. Leamos el próximo texto, por quien también tenemos entrada
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Se acuerda de esa enseñanza? Estamos firmes, manténgase firme en la gracia. Through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. and rejoice in hope of the glory of God. Y enseñamos bastante de lo que es estar firmes en la gracia que ya Dios te colocó allí. And we talked about what is to stand firm in the grace ¿Y qué es estar firme? Estar como un soldado and to be like a soldier, que no te mueves that you don't move del lugar que Dios te dio. of the place that God gave you, Que nadie robe tu corona. that no one steals your crown. Y no solamente eso, la tercera bendición es la bendición de la esperanza. And the third blessing is of the hope. Esperamos en la gloria de Dios. We rejoice in the hope of the glory of God. O sea que estamos hablando de cosas que estás disfrutando ahora, So it's things that you are enjoying now, pero lo que ya Dios tiene preparado de antemano que te va a entregar en el futuro. but what God has already prepared for you beforehand Pero in the tú, future. en esa esperanza tú tienes la certeza But in that hope, you have the certainty, de the eso. assurance of that. Sí, él lo dice acá, insurance, como si fuese Assurance. una seguridad, ¿verdad? Assurance. Sí. Bueno, sigamos hacia adelante. Vamos a pasar ahora al versículo 3 y 5. Estamos haciendo un resumen de los textos principales o primeros. We're doing a brief summary of the first 3 y verses. 5 que dicen, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Se acuerdan que decíamos que hay que gloriarse en la tribulación? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia produce prueba, que la prueba produce esperanza, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. It says in Romans 5:3, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. O sea, que la esperanza que está en el versículo 2, que dice que estamos en la esperanza de la gloria de Dios, So that hope that is in Romans 5:2, that we're in the hope of the glory of God. en el versículo, los versículos adelante dice que esa esperanza no desaparece In the next verses, it says that hope does not disappoint. cuando tú estás en una tribulación y un sufrimiento. When you are in a tribulation and suffering, Y aprendimos porque es que Dios usa esos procesos en la vida cristiana, especialmente en las persecuciones, because God uses those sufferings in the life of the Christians para producir ¿qué? to produce Paciencia. patience. Oh, la paciencia perseverance. te lleva a Patience. la prueba Takes you to testing, y la prueba te produce Character. esperanza. and then it produces hope. Bueno, queremos seguir en el versículo 5, permíteme un segundo, y produce en ti un carácter It produces a character que es aprobado por Dios. that is approved by God. O sea, cuando Dios te prueba, So when God tests you, Él produce, llama, aleluya, produce en ti He produces in you un carácter. a character. Si Dios no te prueba o permite que tú pases por pruebas, If God doesn't test you or allows you to go through testing, entonces, ¿cómo tú puedes aplicar una teoría? then how can you apply a theory? O sea, tú tienes que entrar en la prueba You have to enter into the test para saber si de verdad, to si see de verdad tú crees. if truly you Y believe si estás desarrollando esa paciencia. and if you are developing that Y si patience puedes sostener esa esperanza. and if you can stand Llama, in that hope aleluya. Y si te mantienes firme en la gracia. and if you are steadfast in the grace. Si eso ocurre, quiere decir que tienes carácter. If that happens, then that means that you have character. Hermanos, estamos aquí y hemos permanecido. Brothers, we are here and we have Eso quiere prevailed. decir de que hay carácter formado. That means that there's a character that is formed. Las tribulaciones no nos amargaron la vida. The tribulations did Llama, not aleluya, made us aleluya, bitter. aleluya. No te llenaron de tristeza, They did not make you sad, sino full que of sorrow. creció esa esperanza. But the hope grew.
y que está lleno del Espíritu y ese amor de Dios. And you are full of the Spirit and that love of God. Sigamos adelante. El versículo 6 y versículo 8, que son los versículos que están antes del 9, So Romans 5, 6 to 8, the Es lo verses que before hace- the main verse. la entrada a nosotros poder comenzar oficialmente la enseñanza de hoy. It's what makes the entrance to us officially start the teaching of tonight. Vamos a leerlos. Vamos con el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y el número 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verse 6 to 8. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. Yet perhaps for a good man, someone would even dare to die. But God demonstrates his own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Y en la segunda parte yo hablé bastante de este punto. In the second part, I talked a lot about this point. Y yo decía, ¿qué resumen teníamos antes de llegar a Cristo? ¿Se And acuerdan de eso? I was saying what resume we had before coming to Christ. Éramos rebeldes, We were rebellious, pecadores, sinners, malos, evil, y que aún así el Padre envió a su Hijo para que usted y yo fuésemos salvos. and even like that, the Father sent His Son so you could be saved. Y te está diciendo, y eras débil, And He's saying you were weak, o sea, que tú no tenías los méritos ni siquiera para que Cristo muriera por ti si Cristo fuese a morir por méritos. so you didn't even have the merits for Christ to die for you if you were going to die by merit, if He was going to die by your merits. Y Él dice, Él te amó tanto And He says that He loved you so much, y amó tanto a la humanidad and He loved humanity, que Él se dio cuando todo el mundo estaba totalmente perdido. that He gave Himself when everybody was lost. Y ahí es cuando Él comienza en el versículo 9 And then He starts on verse 9 a traer una conclusión de todo lo que viene trayendo desde el versículo 1 en adelante. He's bringing a conclusion of what He's bringing from verse 1 forward. Por eso es que el versículo 9 es el versículo central de la enseñanza. That's why verse 9 is the main verse of the teaching. Porque después que Él te está contando y te está hablando de las glorias de la justificación, dice, esta es mi conclusión. Because after He telling you the glories of the justification, He tells you this is my conclusion. Y ahí estamos y lo vamos a leer en este momento para que, ya lo habíamos leído, pero lo voy a leer nuevamente. We had already read it, but we're going to read it again. Porque Él dice, ustedes se acuerdan, en una introducción yo dije, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Remember that I brought this, but much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. O sea, que en este texto nosotros ahora vamos a comenzar a hablar. So in this verse, now we're going to speak. Él no está emocionado diciendo, pues mucho más te quiero. It's not being emotional and saying, much more I love you. Y tampoco está diciendo que Él no está mostrando una experiencia de Él. And He's not looking for His own experience. Él está trayendo lo que se conoce como una conclusión lógica. He's bringing a logical conclusion. Eso le llaman los exégetas. Él hace un análisis lógico. Those who study they call it a logical conclusion, Sí. Porque Él And dice, ok, explanation. el Hijo de Dios murió por nosotros, He's saying the Son of God died for us. que estamos perdidos We were en lost delitos y pecados. in our sins. Aún así, te justificó, aunque tú todavía moralmente no estás limpio. And He justified you even though that morally you were not adequate for that. Y voy a explicar este punto aquí. Moralmente quiere decir que cuando tú vienes a Cristo, tú vienes porque tú eres pecador. Morally means that when you come to Christ, you come because you're a sinner.
Y uno de los puntos que nosotros estuvimos estudiando de la justificación And one of the points that we were studying about justification es que es un asunto legal espiritual. is that it is something that is legal and spiritual. Y que Dios, en este caso Pablo, está llevando esto como si estuviese hablando con palabras legales. And Paul is taking this as if he's talking with legal words. Y que para tú entender lo que es la justificación, And for you to understand what is justification, tienes que verte como una persona que ha sido condenada por un delito. you have to see yourself as a person who has been condemned by a crime Que realmente cometiste. that you truly committed, Y que viene esta segunda persona and that the second person is coming y paga por ti ese delito and he pays for you that crime y tú sales por la libre. and you are set free. Pero eso no quiere decir que tú no hayas sido culpable. But that doesn't mean that you were not guilty. Es que ya Cristo lo pagó por ti en la cruz del Calvario. But what happened is that Christ paid it for you in the cross of O sea, tus Calvary. delitos fueron todos colocados sobre Jesús. All those transgressions were placed on Christ. Y ahora eres libre de Now esa you're free. culpa. You are free now of that guilt. Sin embargo, However, eso, si tú recibes al Señor hoy, no quiere decir de que no hay un problema de moralidad. if you receive the Lord today, that doesn't mean that there is a problem of morality. Ahí es donde tú entras, como le dice Jesús a Nicodemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. That's where it enters, like Jesus told Nicodemus in chapter 3. Le dice que tiene que comenzar, necesita un nacimiento. Of John, he tells him that he needs a new birth. ¿Estoy correcto? ¿Estoy correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando él le dice esto se reconoce como regeneración. When he's speaking about this is known as regeneration. Es un nuevo nacimiento. It's a new birth. Cambias de ser un hombre que te dirijas al pecado a un hombre que ahora ha sido redimido. You're changing from someone who's directing yourself to sin to a redeemed person. Libre del pecado pasado, Free of the past sin. cambias de estatus. You change of status. Pero ahora tú tienes que trabajar con los asuntos morales de tu vida. But now you have to work with the moral status of your heart, Eso of se your llama, life. eso se llama santificación. That is called sanctification. Santificación y justificación no es lo mismo. Sanctification and justification is not the same. Porque la santificación es la doctrina que nos enseña a separarnos del mundo y a aprender una vida en Cristo Jesús. Sanctification is the doctrine that teaches us to be set apart from the world, Y tú vas a estar toda la vida santificándote. and you're going to be your whole life sanctifying. Sosteniendo la santificación. Standing on the sanctification. Por eso es que, por ejemplo, una persona que cometió pecados That's why a person who committed a sin, tiene consecuencias del pecado. there's consequences of the sin. Y aunque haya sido justificado, And even though he's been justified, si eres salvo por Dios. you are saved by God. Pero si tú cometiste pecados y hay consecuencias, por ejemplo, estás en la cárcel, But if you sin and there's consequences, for example, you're in jail, por eso no te van a sacar de la cárcel. they're not going to take you out because of that. Porque el pecado trae consecuencias. Because sin will bring consequences. Si tú tienes, por el ejemplo de las enfermedades, si tú tomaste una enfermedad, si una persona recibió una enfermedad por estar pecando, Let's say the example of the diseases, if you got a disease because you were sinning, tú eres salvo, pero viene la consecuencia. you are saved, but there are consequences. Eso al menos yo creo en un Dios milagroso que sana también. But I do believe in a God who works miracles and he heals. Pero no todas las personas van a ser sanas, But not everybody's going to be healed, especialmente cuando ocurre en pecado. especially when it happens in sin. Sin embargo, las personas siguen sufriendo ciertas consecuencias So people continue suffering certain consequences por el camino que llegaron.
because of the path that they got. Porque nosotros How they got venimos con un bagaje Because we come with a baggage, y tú tienes que trabajar con ese bagaje. and you have to work with it. Un tercer ejemplo, una tercera ilustración que voy a dar aquí, A third example, las luchas que tienen las personas que vienen con un vicio, the fights, the battle that people have with the addictions, que es un pecado también, los vicios. that it's a sin as well. Pero ¿cuál es la consecuencia? Which is the consequence? Pues tú tienes que pasar por un proceso de un detox y de trabajar con tu mente para poder alejarte de esos deseos, de esos vicios. You have to go through a process of a detox and work with your thoughts so you can get away from that. Que aunque, vuelvo y repito, que aunque ya fuiste justificado, todavía tienes que trabajar con las consecuencias del mismo pecado. That even though you were already justified, you have to work with the consequences of that Y sin. repito, creo en un Dios poderoso que puede libertar y que puede sanar de cantazo, de golpe, te puede liberar. And I repeat, I believe in a God who can heal, who can free you at once. Pero hay cosas que Dios la puede liberar y hay cosas que tú tienes que dejar también. But there are sins that God can make you free from, but there's sins that you have to leave as well. Porque el que, por decir un ejemplo, el que es amante al dinero, Because, for example, those who love money, eso lo tiene que abandonar la persona. the person has to abandon O that. sea, hay deseos que están en el corazón, los que desean las cosas terrenales, eso es una decisión de cada persona. So, there's things that they have to live in their own, like the things, the desires of this world. That's something that the people have Si to alguien do. es idólatra, pues eso es una decisión de la persona. If a person is an idolater, that's a decision of the Y person. así podríamos describir aquí muchos ejemplos de muchas maneras en que las personas pecan que tienen que decidir dejarlo. And we can bring many examples of how people sin and that they have to decide to leave it. Ahora, seguimos para poder entrar en este tema más profundamente. To enter into this topic more deeply, Bueno, tenemos a Pablo que hasta ahora nos ha traído un argumento de algo que se le llama lo mayor a lo menor. Y esto lo estuvimos discutiendo fuera de cámaras hace como un mes atrás. and so Paul is bringing this argument of what is like the more for the less, De más sobre menos. the more over less. Y quiero que me repitas esta palabra para que los que no entienden en inglés lo puedan. Esta palabra que se escribe en griego es kal ba-homer. This word kal bahomen. Sí, esa es una manera de enseñar para los judíos en la época de Jesús, This is a way of a teaching for the Jews especialmente in the time of Jesus, los maestros de la ley. especially the teachers of the law. Y Pablo utiliza esta manera de enseñar en lo que es en esta carta a los romanos. And Paul uses this type of teaching in this letter to the Romans. Por ejemplo, cuando él está en el texto principal, él usa pues mucho más. When he is in the main verse, he uses much more than. Y yo me di a la tarea de investigar estas palabras porque Pablo la usa en varias ocasiones e incluso Jesús la usa en varias ocasiones. Now I investigated these words because Paul uses them and also Jesus used them. Y un ejemplo es de que algo que es mayor, cuando él dice, pues mucho más, está diciendo, si ya él hizo lo más difícil, pues cómo no va a ser lo siguiente, que es más sencillo o menos complicado. And an example of much more is, for example, Jesus already did what is most difficult. How is he not going to do what's less difficult? Por ejemplo, vámonos un momento a Mateo capítulo 6:30. We're going to go to Matthew 6:30. No sé si lo tienen, no todos los textos están acá, pero bueno, este está aquí. Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. It says, now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, or you of little faith? Y él utiliza, porque como maestro que era Jesús reconocido por el conocimiento, And he uses Jesus was a teacher. él enseña y utiliza el mucho más. He teaches
and uses the much more. Porque él dice, bueno, yo las plantas, los árboles, por decir un ejemplo un poquito más abierto, los visto, And he's saying the grass and the trees, I dress them. las plantas del campo, The plants on the wilderness. y dice, ¿no hará mucho más por vosotros? Will he not do much more for us? O sea, si Dios puede darle alimento a las aves del campo, Él dice, ¿no crees que yo voy a tener control de eso y te voy a bendecir también a ti? If God can give food to the birds, does not mean that he will bless you much more and he O sea, will feed you? Tenemos a un Jesucristo So we have a Jesus que está enseñando que Él es soberano sobre todas las cosas. that is teaching that he is sovereign over all things. Y en este caso Él está honrando, a pesar de ser Jesús, el Cristo, Él está honrando al Padre. And even though he's Jesus, he's honoring the Usamos Father. él usa, porque el Padre es el dador de las cosas. Because the Father is the giver of all things. O sea, si el Padre te dio la vida, ¿no So- crees que te va a dar lo necesario para que vivas? So if the Father gave you life, is he not going to give you everything else for you to live? Eso es, pues, mucho más. That is much more. Lo que está diciendo Pablo, What Paul is regresamos saying, a Pablo, primero tenemos a un Dios que da un cuidado we have a God that gives a care que en ocasiones es temporal that sometimes is temporarily para las plantas y los animales. Imagínense a usted y a mí. for the birds and the plants, imagine for you and I. Bueno, tenemos a un Pablo que está haciendo un razonamiento y él está llevando a los cristianos a entrar a ese razonamiento. But we have a Paul who's doing a reasoning and he's taking the Christians to that reasoning. ¿Se acuerdan que enseñamos que lo más grande ya ocurrió? And remember, we thought that what was the biggest or the hardest thing to do already happened. ¿Qué es lo más grande que ocurrió? What's the greatest thing that happened? Que ya Jesús, Cristo, murió en la cruz del Calvario. That Christ Jesus, he already died in the cross of Calvary. O sea, lo más costoso ya fue pagado por Dios a través de Jesús. So what cost more was already paid by God through Jesus. O sea, lo más difícil hasta este punto, él dice, lo más difícil lo expliqué en los primeros 8 textos. So what's most difficult, he already explained in the first 8 verses. Que está diciendo que justificó That he's saying that he justified a la gente culpable the people that were guilty a través de Jesucristo. through Jesus Eso fue Christ. lo más difícil. That was what's most Y difficult. cuando entra en el versículo 9, él dice, pues mucho más And when he enters into the verse 9, he's saying, es lo que much yo te voy a more entregar ahora. I'm going to give to you. Sama, él usa. Si ya yo hice lo difícil, If I already did what was more difficult, lo que yo te voy a dar what ahora I'm going to give you now, es lo de menos. it's simple. Porque ya él pagó todo. Because he already paid everything. O sea, esto es como que te invitan a un party. This is like they invite you to a party. Hermano, yo no sé si usted lo han invitado a un party como los que me han invitado a mí. I don't know if they invited you to a party like the ones that I've been invited Un to. día me invitaron a un party Sometimes they invited me y to a estaba party. todo, la comida y todo. And the food, everything was there, Y hasta la ropa. even the Y yo clothes. dije, ¿qué? Hasta la ropa. I said, what? Even Me the dieron clothes? todo. They gave me everything. Para que venga bien vestido. So that you come well Bueno, dressed. parece que la persona quería que yo fuera bien vestido a la fiesta. It seems that the person wanted me to go well Gloria a dressed. Dios, aleluya. And I said, glory, hallelujah. Bueno, Dios permita que en el cielo, yo creo que va a ser así, porque nos van a dar ropa allá también. I think that in heaven it's Some going to be like hallelujah, that. hallelujah. Because they're going to give us clothing there La palabra too. dice que allá hay coronas y que hay una mesa preparada para usted y para mí. There's crowns and a table ready for you and me. Y dice, Jesús dice, es lo de menos. Jesus said, that's the most simple thing. Ya lo difícil yo lo hice. I already did what's difficult. Ahora ponerte una ropita, eso no Now es tanto. just clothe you, that's simple. Si él hace así, ya, ahí está. He just go like, phew. El milagro de la ropa, si miracle hace of the peces, si puede desarrollar peces y puede multiplicar el pan, puede hacer la ropa también. He can make, if he can multiply the fish and the bread, he can also do Si te puede clothing. resucitar de entre los muertos, la ropa es lo de menos. If he can resurrect you from the dead, the clothing is simple. Puede poner lo que él quiera
en ese cuerpo. He can do whatever or place whatever he wants in that body. Te puede vestir de oro si quiere. He can dress you with gold if he wants. Si quiere ponerte una alita, y me estoy exagerando, esto es una exageración, te la puede poner también. And if he wants to put you a wing, he can. O sea que ya tenemos a un Jesús que pagó el precio por todo y ya tú tienes lo más difícil. So we have a Jesus that already paid for everything, and you already have what was most difficult. Lo que viene ahora What's coming now, dice, no se puede evitar. you cannot avoid it. Sácame, aleluya. Lo que viene después de la justificación no se puede detener. What comes after justification, you cannot stop it. ¿No crees que te va a dar las mejores cosas Don't you think he's going to give you better que ya things fueron pagadas? that were already Sácame, paid for? aleluya, aleluya. O sea que lo que viene es todavía So- mejor porque ya está asegurado. So what's coming, it's better because it's assured. Aleluya, 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 aleluya. Tu glorificación ya está asegurada. Your glorification is already assured. Él se certain. encargó de pagar la salvación. He already paid salvation. Por lo tanto, lo que viene de camino es maravilloso. So what's coming on its way is wonderful. Marvelous. Marvelous, wonderful. Yes, así mismo. Spingle. Aquí le tiramos al inglés también. O sea que lo que viene es una consecuencia de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. What's coming, it's a consequence of what Christ did in the cross. Ahora te pregunto, Now- como estudiamos en el miércoles, I will ask you, like we study on Wednesday, lo que comenzó no lo terminará. what he started, will he not complete it? Satarama, sharama. Lo que comenzó What he no lo started, terminará. will he not complete it? Ay, Dios mío, razón hermano un poquito, porque hoy es día de razonamiento y de cita con Dios. Think about it, brothers, because today we're reasoning and it's a date with the Lord. En Romanos capítulo 8, versículo 23, Romans 8:23. dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, lo habíamos leído en otra ocasión, el que no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romans 8:32. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Él no coloca la seguridad en la condición del hombre, He's not placing the security in the condition of man, ni en la perfección. Y tengo que traer este tema, lo traigo arrastrando. or in the perfection, and I'm dragging this topic with me. Ni en tus habilidades, It's not in your Somos skills, la lucha, your abilities, ni en tus luchas. or in your battles. Él está descansando eso en Dios. That is resting in God. Él no escatimó ni a Jesucristo. He didn't spare his own son, Jesus Entonces no te va a dar el resto. Christ. Will he not give you the rest? No te va a dar lo demás. Will he not give you the rest? Hay algo interesante que les voy a mencionar aquí. There's something interesting that I will mention here. Pablo está centrándose en el carácter de Dios y en la fidelidad de Dios. Paul is centering in the character of God and the faithfulness of God. Y tú puedes descansar And you can rest en que Dios va a consumar. that God will finish. Él va a terminar He will end lo que complete ya comenzó. what he already started. Vamos a comenzar a estudiar un poquito de griego desde este punto en adelante. We're going to study some Greek from this part Vamos a tocar forward. este primer punto importante. La palabra pues, muy usada acá en México, ¿verdad? Pues, muy usada en México. The word Pues, es oun. Oh, okay. Oun, much more than ¿sí? Oun, own en griego. in Greek. Diga griego. Say Muy Greek. griego, ahí está. Greek. Bueno, vamos a tratar de definir un poco este oun. We're going to define this. Porque en las cartas de Pablo, según esta definición, In the letters of Paul, according to this definition, en lo que es hermenéutica es el estudio para sacar el
el contexto original del griego, What is hermeneutics? That it's how to take the original context of the text. es una conclusión basada en lo que acaba de demostrar. It's a conclusion based on what he just Es como demonstrated. dar una demostración y después decir, por lo tanto, It's like giving a demonstration and then saying, therefore, en consecuencia de, in consequence of, así que, then, or because of, o por esta razón. because of this reason. Está diciendo, te estoy explicando todo el asunto de la justificación. He's saying, I'm explaining all the justification. Y por esto viene una consecuencia o algo va a ocurrir. And that's why there's a consequence or something will happen. Ok. Si tú no entiendes esta palabra, que es pues, If you don't understand this word in much more than, es complejo poder entender lo que dice todo el texto bíblico. O sea que hasta una palabra tan sencilla puede cambiar el mensaje. it's complex to then understand what everything else means. So even one word can change the whole context. Él está diciendo, He's saying, todo lo que yo he hablado de Dios, everything that I talked about God, de la esperanza, of the hope, de la paz, the peace, de la salvación, the salvation, de la justificación, the justification que acabo de mencionar en este momento, repito, that I just mentioned se manifestó en la cruz was manifested in the cross, y hay una conclusión. and there is a conclusion. Te voy a traer una lógica. I'm going to give you a logic. Y tenemos a un Pablo, él usa. Trabajando y dando una palabra inspirado a través del Espíritu Santo. And we have a Paul bringing a word inspired by the Holy Spirit, Porque él está dando una enseñanza because he's giving a teaching que no necesariamente tú la vas a encontrar muy bien explicada en otros textos bíblicos. that you will not necessarily find it well explained in Y other tú dices, verses. no hay manera que Pablo sepa eso, sino que fue el Espíritu que se lo reveló. And you say there's no other way that Paul can know this if it was not revealed by the Holy Spirit. Y hay un acuerdo en común de muchos doctores, traductores y exegetas And there's an agreement of many people who have studied the word que Pablo fue bien intervenido por el Espíritu Santo. that Paul was helped or intervened by the Holy Spirit. Debió haber habido una relación extremadamente firme, There was a relationship that was firm, Fuerte. extremely strong, porque él trae unas revelaciones que muchos no lo pudieron traer. because he brings a revelation that many didn't bring. Él se está apoyando en una verdad. He's leaning on a truth. Él establece algo que él dice, yo creo en esto, que es así. He's establishing something that he says, and I believe that this is this way. Él no está diciendo estas palabras de él, pues mucho más, porque él está trayendo una exageración, como a veces nosotros hablamos, la famosa hipérbole, Much more than is not an exaggeration, how we speak sometimes, hyperbole. sino que una de las cosas en que están de acuerdo los estudiosos es que él estaba totalmente inspirado. But what the people who study agree is that he was completely inspired. Para él de poder deducir eso. So for him to be able to conclude with this, Tenemos a alguien que hizo algo demasiado poderoso. we have something that did something so powerful, Aún más much more. no te dará lo demás. Will he not give you the rest? Si ya hizo lo más difícil. If he already did what's most difficult. Vamos a seguir hacia adelante. Let's continue forward. Dice que en el futuro, y hablamos al principio de lo que era la ira, It says that in the future, we talked about the wrath, viene un juicio, there is a hay judgment, una ira. there's a wrath. Y él también estuvo hablando de lo que es la condenación. And he was also speaking about condemnation. Pero esa condenación But that condemnation no es la última palabra. Shama, come on, It's él not usa, él the- usa, él usa, él usa, él usa. is not the last word. Saktarama. No lo tiene la última palabra. Es la ira.
No tiene la última palabra. It's not the last word Es la ira. in the wrath. Porque tú eres justificado. Because you're justified. Porque eres justificado. Because you're justified. Shana, shakamana.